Navegando por internet me encontré un vídeo que hablaba acerca de la posibilidad de que los pulpos fuesen alienígenas. En este se mencionaba una serie de afirmaciones para poder convencernos o para poder hacernos dudar de que los pulpos son alienígenas. Ahora, ¿qué tan buenos son esos argumentos? Dentro de este vídeo se presentaban argumentos tales como que el pulpo poseía un DNA que era completamente diferente al de otros organismos vivos que conocemos, o bien que hasta ahora no hemos conocido algún otro animal que tenga un parentesco evolutivo relacionado con el pulpo. A su vez mencionaba que los pulpos son más complejos que los humanos, esto por la cantidad de genes que codifican para proteínas. Estos argumentos, incluso en el vídeo se mencionaba acerca de la teoría de la panspermia, lo cual es interesante que mencione en ese momento. Justamente en este vídeo vamos a aclarar si realmente estos argumentos pueden ser prueba de que los pulpos son alienígenas o si simplemente se tratan de características que están presentes en ese organismo vivo que conocemos, si realmente este es o no es un alienígena. Entonces, dentro de este vídeo vamos a responder esas interrogantes. Vale. El primer argumento que mencionaba el vídeo era acerca del DNA y que los pulpos poseían DNA que no estaba relacionado con ningún otro de otros organismos vivos. Para esto hay que comenzar a entender qué es el ADN o el ácido desoxirribonucleico. El DNA es una macromolécula que tiene la información genética para poder formar a un organismo. Es decir, puedes ver al DNA como un libro el cual dicta las reglas para que se forme un organismo vivo, así como una receta de cocina. El DNA funciona como esta receta de cocina que dicta los pasos que hay que seguir para poder formar, en este caso, un pancillo o un pastel. De igual forma así actúa el DNA, es una macromolécula que dicta lo que hay que necesitar, es decir, las proteínas que hay que sintetizar para poder formar a un organismo vivo. Este mismo está conformado por una unidad estructural que se llaman nucleótidos. Los nucleótidos están formados por una pentosa, en el caso del ADN es una desoxirribosa, a su vez por un grupo fosfato y una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas son 4, las cuales son la adenina, la guanina, la timina y la citosina. Estas van a formar al DNA para todos los organismos vivos que conocemos. Y el caso de los pulpos no es la excepción. Realmente los pulpos están conformados por la misma estructura de DNA, es decir, la misma desoxirribosa, el grupo fosfato y las mismas bases nitrogenadas. Por lo tanto, aunque es verdad que el pulpo tiene ciertas características que nos sorprenden, como es el caso de la regulación y activación de expresión de ciertos genes, esto no es exclusivo de los pulpos. Por ejemplo, existen bacterias, tales como la Escherichia coli, que también tienen esta regulación y activación de genes. En el caso de la E. coli, lo que puede hacer es que en condiciones que va a hacer que esta metabolice ácido láctico, o en condiciones donde sí haya este nutriente, la E. coli va a suprimir esta expresión de este gen para que no siga codificando para ácido láctico. Entonces, esta regulación no es exclusiva de pulpos, sino que está presente en diferentes organismos vivos y de acuerdo a diferentes condiciones. El ADN contiene las instrucciones para fabricar proteínas, que son moléculas fundamentales para la vida. Estas proteínas construyen estructuras como los músculos, transportan moléculas como la hemoglobina que llevan oxígeno y permiten reacciones químicas como las enzimas. El proceso de fabricar proteínas ocurre en 2 etapas. El DNA se copia en una molécula llamada RNA mensajero, que es como una versión portátil de las instrucciones, y en el caso de la traducción, el RNA mensajero sale del núcleo y llega a los ribosomas, en donde estos comienzan a leer estos codones, esos tripletes, y a su vez van formando una proteína. Vale, esto está muy resumido para que ustedes puedan entenderlo de manera sencilla, pero en sí lo que hay que entender es que el DNA codifica para proteínas, es decir, codifica para estas moléculas que realizan diferentes funciones dentro del organismo. Los pulpos tienen genes que codifican para 33.000 proteínas, en el caso de los humanos codifican para 20.000. Por lo tanto, ¿son más complejos? ¿Esto es realmente cierto? Si bien es verdad que codifican para más proteínas, esto no quiere decir necesariamente que sean más complejos. Por ejemplo, en el caso de la cebolla, es un vegetal que codifica para más proteínas que los humanos. Por lo tanto, ¿la cebolla es más compleja que los humanos? ¿Las cebollas son alienígenas? Bueno, esto no es realmente cierto.
Lo que pasa es que hay que definir qué es algo complejo y qué no lo es. En este caso, si definimos que codificar para muchas proteínas es más complejo y por lo tanto significa que son seres superiores, podríamos decir que la cebolla es un ser superior y que podría incluso ser el rey alienígena. No lo sé. Como tal, podemos recalcar que aunque es verdad que los pulpos puedan codificar para más proteínas, esto no es necesariamente una evidencia de que son alienígenas. De hecho, al contrario, significa que conocemos cómo funciona y sabemos cuáles son esos genes que codifican para proteínas. Por lo que podemos decir que aunque los pulpos codifiquen para 33.000 proteínas, esto no necesariamente significa que sean más complejos, como es el caso de la cebolla. ¿Es real que los pulpos no están emparentados con ningún otro organismo que conozcamos? Para ello, vamos a analizar el siguiente árbol filogenético, que voy a estar colocando por aquí. Vamos a ampliarlo y vamos a revisar cuáles son los organismos, ¿ok? En este podemos observar que en las terminales, específicamente en la terminal podría ser la número 3, yendo hacia el lado izquierdo. En esta tenemos al filo de los cefalópodos. Como podemos observar, este grupo es un grupo hermano con los gasterópodos que pertenecen a los caracoles. Por lo tanto, sabemos que existe una relación tanto en los gasterópodos, que son los caracoles, con los cefalópodos. Incluso conocemos el ancestro común que une a estos dos. En el clado de gasterópodos y cefalópodos podemos observar que incluso llegan a compartir ancestro en común con lo que son los bivalvos y los escafópodos, así como los monoplacóforos. Entonces, con esto podemos saber que realmente hay una relación entre organismos que ya conocemos y los pulpos. Incluso sabemos que están emparentados y que comparten ancestro en común. Por lo tanto, sí existe evidencia de animales que comparten ancestro en común con los pulpos, que pertenecen al fila de los cefalópodos. La panspermia es una teoría del origen de la vida en la que se menciona que de un meteorito que cayó sobre la Tierra llegó a surgir la vida. Esto porque este contenía ciertos aminoácidos y estos pudieron reaccionar en el caldo primitivo que ya existía en ese momento y así poder generar los primeros organismos vivos. Si bien esta teoría se les expliqué súper rápida, realmente podría incluso hablar o extenderme más y hablar de esta teoría, así como las demás teorías que existen del origen de la vida, así como la quimiosintética de Oparin, entre otras que existen. Aún así, con esto creo que es suficiente. Si bien esta es una idea muy general acerca de los pulpos y algunas de sus relaciones que existen con otros organismos, así como su estructura y el DNA, aún queda bastante que profundizar. Con esta serie de afirmaciones o argumentos o contraargumentos que presenté para el vídeo anterior, podemos denotar que realmente los pulpos no son muy diferentes de organismos que ya conocemos. Y si bien es verdad que poseen ciertas características como su genial mimetizaje con el ambiente, realmente no podemos asegurar que son alienígenas solo porque sí. Y tenemos que cuestionarnos qué tipo de información llegamos a observar en nuestras redes sociales, si realmente es confiable o no. Que aquí es donde se generan diferentes incertidumbres y personas que realmente llegan a creer que esto es verdad. Sin más, me despido y nos vemos en un próximo video.